Hola a todos y todas. Mirad, voy a hacer, como os comentaba, un vídeo. En este caso voy a partir el vídeo en dos para que no se nos quede demasiado largo, ya que la idea o el objetivo es llegar hasta las revoluciones de 1848. Por tanto, para la revolución de 1848 voy a dedicar un vídeo exclusivo para esa revolución, y aquí en un primer vídeo me voy a referir simplemente a la derrota final de Napoleón o la derrota del Imperio Napoleónico, el fin del periodo napoleónico y la revolución de 1830. Bien, antes de comenzar y siguiendo sería la continuación a las explicaciones del último día de clase. Es decir, nosotros partiríamos de la derrota, o estábamos comentando cuestiones referidas a la derrota de Napoleón en la última etapa, ¿no?, de este proceso napoleónico. Bien, entonces, antes de comenzar es importante tener en cuenta lo siguiente. Se van a producir a partir del siglo XIX, a partir de principios, mediados del siglo XIX, el surgimiento de dos movimientos ideológicos y políticos, que son, por un lado, el liberalismo y por otro lado, el nacionalismo. El liberalismo va a surgir, evidentemente, como todo, desde la Revolución Francesa, va a surgir la expansión de estas ideas liberales, ¿sí? Que se van a ir trasladando por Europa gracias, de alguna forma, a las conquistas de las tropas napoleónicas. Bueno, eso bueno, y van a ser bien acogidas, digamos que habría que añadir que van a ser bien acogidas por gran parte de los países europeos, ¿sí? Lo que pasa es que al mismo tiempo que se van a expandir esas ideas liberales, también se van a introducir las ideas nacionalistas, ¿sí? Esas ideas nacionalistas van a venir acompañadas por, digamos, el expolio, la represión y las invasiones, en este caso, por un lado, de las tropas napoleónicas, o por el dominio de potencias extranjeras sobre diferentes naciones. Por tanto, ese surgimiento de sentimientos nacionalistas también va a aparecer en toda esta época. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque es lo que va a provocar tanto de alguna forma el liberalismo, la expansión de las ideas liberales, como el surgimiento del nacionalismo, va a provocar las revoluciones. Son lo que provocarán posteriormente las revoluciones. Bueno, para continuar desde donde nos habíamos quedado, y dicha esta primera introducción, nosotros nos faltaba acabar con la última etapa o el último proceso y la derrota de las tropas napoleónicas. Tenemos que añadir que entre 1814 y 1815 se van a llevar a cabo diferentes batallas. Estas batallas van a ser trascendentales y se van a producir entre Francia, el Reino Unido y Prusia sobre todo. Fue en la batalla de Waterloo, finalmente, donde Inglaterra y Prusia va a derrotar definitivamente a las tropas de Napoleón en 1815. Napoleón finalmente va a abdicar del trono tras esta derrota, ¿sí? Y va a ser desterrado a la isla de Santa Elena, donde va a morir finalmente en 1821. Bueno, y a partir de aquí, realmente lo importante de todo este proceso va a ser lo siguiente. Es el año de 1815, que es como lo que marca finalmente el fin del periodo napoleónico. ¿Y por qué marca el fin? Sobre todo a partir de la victoria de estas potencias que hemos dicho, y a partir de un congreso o reunión que se produjo en Viena en 1815, ¿sí? Ese congreso o reunión de Viena de 1815, os lo voy a añadir aquí, se ha conocido con el nombre de el Congreso de Viena de 1815. El Congreso de Viena de 1815 va a ser una reunión de una serie de países victoriosos, que van a ser, en este caso, Austria, Prusia, Inglaterra y Rusia, ¿sí? Estos países vencedores se reunieron en Viena para restaurar el absolutismo en Europa, y van a poner fin, o van a tratar de poner fin, a las ideas liberales. Vale, aquí lo importante, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este Congreso de Viena? Básicamente, la primera de las consecuencias va a ser que Rusia, Inglaterra, Prusia y Austria se van a repartir gran parte del territorio europeo. Aquí os pongo el territorio europeo, ¿vale? Gran parte de la Europa del Este estaba dominada tras las conquistas napoleónicas por Francia, pero cuando la Francia napoleónica es derrotada,
va a haber que reconfigurar ese mapa europeo. Y ese mapa europeo, ¿cómo y dónde se configura? Se va a configurar en el Congreso de Viena. Por eso es tan importante, porque ahí se va a reconstruir Europa de alguna forma. Bueno, estos países vencedores que acabamos de decir, ¿sí? Sobre todo Inglaterra, Prusia y Austria, Rusia también, van a acordar el regreso de Francia a sus antiguas fronteras de 1792. Como veis aquí, se le vuelve a obligar a Francia a establecer sus fronteras como las tenía en 1792. Bien. Se obligó también a Francia, claro, van a obligar, tras la derrota del Imperio Napoleónico, de las tropas napoleónicas, se obliga a Francia a restablecer la monarquía absoluta en el rey Luis XVIII. Es decir, vuelve el absolutismo a Francia. Se le obliga a, digamos de alguna forma, a reconfigurar sus fronteras y al retorno de la monarquía absoluta. En segundo lugar, otra de las consecuencias importantes del Congreso de Viena. Se va a defender a partir de este momento, ya que estas potencias pretendían la paralización de la expansión de las ideas liberales, por tanto van a pretender la defensa de las monarquías absolutas en todo el territorio europeo, o en la mayor parte del territorio europeo. Por tanto, van a negar la soberanía nacional que había nacido tras la Revolución Francesa, ¿sí? Esto de que el poder lo debería tener la nación, ¿sí? El pueblo. Y también van a acordar, va a ser muy importante, un acuerdo que van a protagonizar estas potencias o esta restauración del absolutismo, van a acordar de alguna forma entre las potencias absolutistas el equilibrio del poder. Es decir, las potencias vencedoras tras el Imperio Napoleónico lo que van a tratar de realizar en Europa es lo siguiente. No van a querer que haya una potencia que domine toda Europa, sino que haya un equilibrio entre las diferentes potencias europeas, ¿sí? Y evidentemente entre las diferentes potencias absolutistas. Claro, esto viene como consecuencia de que Francia había dominado gran parte de Europa hasta el momento, ¿sí? La Francia napoleónica había dominado Europa y por tanto estas potencias absolutistas ahora lo que van a pretender es que haya un equilibrio de poder. Otra cosa es que posteriormente lo vayan a conseguir o no, pero es la pretensión, ¿sí? Y sobre todo la vuelta del absolutismo. La última gran consecuencia de este Congreso de Viena va a ser la creación de lo que se ha conocido como la Santa Alianza en 1815, que simplemente fue un acuerdo entre las monarquías absolutas para ayudarse mutuamente frente a cualquier amenaza de una nueva revolución liberal. Tenéis que tener en cuenta que a pesar de que se acabara o se derrotara a la Europa la Francia napoleónica, las ideas liberales seguían, ¿sí? Pervivían en Europa, habían tenido una gran influencia en Europa y se habían expandido por Europa, pero a través de o a partir de este Congreso de Viena y con la creación de la Santa Alianza, lo que van a tratar las monarquías absolutas es de apoyarse entre sí para defenderse de posibles nuevas revoluciones liberales que pudieran surgir, ¿sí? De hecho, van a surgir revoluciones liberales a partir de este momento y esas monarquías absolutas, a través de la Santa Alianza, se van a tratar de defender de esas posibles revueltas liberales. Hay que añadir además que ese acuerdo de la Santa Alianza va a justificar, estos absolutistas van a justificar el uso de la violencia y la entrada de tropas en otros países en contra, ¿sí? O para defenderse de esos revolucionarios o de esas personas contrarias al absolutismo. Bien. Dicho esto, acordaros que va a ser muy importante el Congreso de Viena 1815 y la creación de la Santa Alianza. Bien. Dicho esto, vamos a pasar ya a la revolución de... toda esta diapositiva es lo mismo que yo acabo de explicar y vamos a la revolución de 1830. En la revolución de 1830 tenéis que tener en cuenta aquí, en esta diapositiva 51, que tenéis, sobre todo lo comento para los que tengáis el proceso de 1830, tenéis aquí un primer documento, que es un audio que os puede servir para recoger información para vuestras tareas, ya sea las líneas de tiempo, ya sea el visual thinking. Bueno, a continuación yo me voy a hacer un resumen sobre la revolución de 1830. El primer punto que debéis tener en cuenta antes de, sobre todo los que tengáis la revolución de 1830,
es dos conceptos importantes antes de entrar de lleno en la revolución o las revoluciones de este año. Es estas dos ideas, por un lado el liberalismo, por otro lado el nacionalismo. Bueno, aquí sí que voy a partir de lo siguiente, es decir, a partir de la derrota de Napoleón, todo el proceso revolucionario francés, ¿sí?, y las conquistas napoleónicas van a expandir por Europa multitud de ideas, ¿sí?, que van a ser imposibles de borrar. Es decir, no se podía borrar por mucho Congreso de Viena, por mucha santa alianza que hubiera entre los monarcas absolutos, la gente, la población, ya se había, digamos, de alguna manera, influenciado por todas las ideas del liberalismo. Sabéis que el liberalismo es aquel pensamiento que había traído sobre todo los burgueses, ¿sí?, y que se basaba en la libertad de las personas de alguna forma, ¿no? La libertad de reunión, la propiedad privada, la libertad de expresión. Además, en lo político los liberales defendían la división de poderes, la existencia de un parlamento. Es cierto que a lo mejor no defendían el sufragio universal, pero sí el censitario, algún tipo de monarquía, ya fuera la parlamentaria, o también podían defender los liberales la forma de gobierno conocida como la república. Es decir, que todas estas ideas seguían, a pesar de la vuelta al absolutismo tras el Congreso de Viena, esas ideas liberales continuaban o seguían y pervivían en Europa en estos momentos. Tenemos por otro lado también que en cuanto a economía, el liberalismo también defendía los principios de la Ilustración. Por ejemplo, lo podemos resumir que los liberales, desde el punto de vista económico, van a defender el libre mercado, en contra del mercantilismo y la protección de alguna forma de los metales preciosos, ¿sí?, que es lo que defendía el absolutismo, ¿sí? El liberalismo económico lo que va a pretender es ese libre mercado y esa no intervención del Estado en economía. Bueno, por otro lado, otra cuestión muy importante antes de abarcar lo que sería la revolución de 1830 o las revoluciones de 1830, sería otro nuevo, digamos, movimiento político, podríamos decir, que es el nacionalismo. El nacionalismo surge, digamos, que a partir de 1789, cuando se empieza a hablar de la nación, ¿sí? Es a partir de 1789 cuando empezamos a hablar de la nación como un conjunto de ciudadanos, ¿sí?, como una comunidad, con unas características comunes, ¿no? Y esa nación, de alguna forma, va a ser la dueña de su destino, ¿sí? Ya no va a ser el rey el que es dueño del destino de la población, sino la nación misma, ¿sí?, el pueblo. Por tanto, estos ejércitos, de alguna forma el ejército napoleónico, fueron los que llevaron a cabo esa Europa, por toda Europa, la idea de nación. Bueno, no debéis de confundir, o no debemos confundir el término nación con Estado, esto es importante conocerlo. El Estado es una unidad territorial, ¿sí?, y política que tiene unas fronteras, ¿sí? El Estado sería simplemente la unidad, el territorio, ¿sí?, el territorio político y que está delimitado de alguna forma por una serie de fronteras. En cambio, la nación va a implicar pues, compartir de alguna forma entre un conjunto de ciudadanos pues una comunidad, ¿no? Y comparten de alguna forma, esa nación va a compartir una lengua, va a compartir una religión, va a compartir unas costumbres y una historia común, ¿sí? Y esa idea de nacionalismo va a surgir, tanto del liberalismo como del nacionalismo, va a surgir en estas revoluciones de 1830, que es importante conocer. Bueno, aquí hay que partir de la base. Ahora ya sí que voy a empezar a explicar ya lo que sería el proceso revolucionario, que yo aquí he añadido, porque como el proceso revolucionario de 1830 no es muy extenso, he añadido un poco también de las revoluciones de 1820. Bueno, el Congreso de Viena, como acabamos de decir, no respetó ni los principios liberales ni las aspiraciones nacionales de algunos pueblos, ¿sí? Por tanto, va a surgir toda una serie de revoluciones, ¿sí?, en toda Europa, digamos que como consecuencia de ese Congreso de Viena, que no respetó ni de alguna forma ni el liberalismo ni las ansias de liberalismo de la población, así como esas aspiraciones nacionales de ciertos pueblos que estaban de alguna forma dominados por otros estados. Estas revoluciones, tanto del 20 como del 30, van a contar con el apoyo digamos, de las clases populares,
y va a significar la sustitución del absolutismo por sistemas liberales. No siempre, ¿eh? Aquí, esto que acabo de decir, digamos que van a tratar de sustituir el absolutismo por sistemas liberales, pero otra cosa es que lo vayan a conseguir. Sí que es cierto que el movimiento revolucionario, sobre todo de 1830, se iniciará en Francia. Se va a iniciar en Francia en julio de 1830 con el derrocamiento del rey absoluto Carlos X. Por tanto, esta revolución situará, hablo de la francesa, de la Revolución Francesa, en este caso, que se va a producir en 1830. Va a situar a Luis Felipe de Orleans como nuevo monarca constitucional. Acordaros que antes hemos dicho que estos liberales, porque esta es una revolución liberal, estos liberales podían defender también o bien sistemas de gobierno cercanos a las repúblicas o bien a las monarquías. En este caso, defendieron estos revolucionarios de 1830 a un monarca constitucional, ¿sí? Que por eso fue conocido de alguna forma como el rey ciudadano, ¿sí? Luis Felipe de Orleans. Bien, continuamos. Algunos ejemplos, vamos a poner ahora algunos ejemplos de estas revoluciones de 1820 y 1830. Digamos que los ejemplos más característicos de las revoluciones de 1830 serían, aparte del que hemos comentado de Francia, ¿sí? También van a ser muy importantes los de Grecia y los de Polonia, ¿sí? Dos ejemplos de revoluciones que se produjeron en torno a 1800, finales de la década del siglo de 1820, en torno a 1829 y 1830. Bueno, entonces, los griegos en estos momentos eran una nación dentro del Estado turco, ¿sí? Aquí veis, a ver, creo que sí, lo tenemos aquí. Aquí veis que Grecia está en esta zona, ¿sí? El Estado turco dominaba toda la zona, ¿sí? Tenía bajo el dominio, bajo su posesión a la nación griega, ¿sí? ¿Y qué van a hacer los griegos? Simplemente lo que van a hacer los griegos es tratar, influidos por esas ideas liberales, por esas ideas de nacionalistas, desvincularse del dominio turco, ¿sí? Evidentemente defendiendo su lengua, defendiendo la religión y defendiendo las costumbres griegas en este caso. Gran parte de Europa sí que defenderá la causa griega, ¿sí? Que finalmente sí que conseguirá la independencia. Aunque tenéis que tener en cuenta que todas estas revoluciones o movimientos revolucionarios de la década de 1820 y 1830 sí que fueron aplacadas con mucha represión por parte de los estados que dominaban esas regiones, ¿sí? El ejemplo más claro sería el de Polonia, ¿sí? Polonia, en este caso, en 1803 o antes de 1831, se hallaba bajo el dominio del Imperio ruso. Y entonces los polacos lo que van a hacer es, influenciados, como sabéis, por eso es tan importante para las revoluciones o para el proceso revolucionario de 1830 tener en cuenta las ideas liberales o qué pretendía el liberalismo y el nacionalismo. Por tanto, los polacos, influenciados por esas ideas liberales de la época, van a reclamar la nacionalidad. De nuevo va a aparecer la defensa de la lengua, de la cultura propia polaca para justificar la independencia, ¿vale? La respuesta de la rebelión en Polonia va a ser la represión por parte de la Rusia zarista. La Rusia zarista no es ni más ni menos que la la monarquía absoluta, un tipo de monarquía absoluta podríamos llamar, rusa en este caso, ¿sí? Y van a reprimir a la población de alguna forma y van a aplacar ese intento de revolución de 1830 en Polonia por parte de la Rusia zarista. Es decir, en 1832 tenéis ahí que Nicolás I, que era el monarca ruso o zar ruso en estos momentos, eliminó la constitución polaca que se había constituido y aplicó una fuerte censura de prensa. Es decir, tenemos que entender que, y ahora lo vamos a explicar de alguna forma en un resumen final que vamos a ver sobre las revoluciones de 1830, que gran parte o prácticamente la totalidad de estas revoluciones de 1830 finalmente no llegaron a buen puerto o no acabaron de establecerse, o tener éxito de alguna forma podríamos decir, puesto que fueron aplacadas o paralizadas por
los estados, en este caso ya fuera por el turco o por el ruso. Bien. Entonces, podríamos decir 6 puntos finales como resumen de la Revolución de 1830. En primer lugar, en las revoluciones de 1830 tuvo una gran influencia el fuerte descontento social y económico de las clases populares, puesto que va a venir de toda una serie de protestas por parte de las malas condiciones de vida de los sectores menos privilegiados. Después, sí que van a estar aquí ya bastante protagonizadas por esos movimientos y clases populares, aunque quien va a salir beneficiada de toda esta, de todas estas revoluciones siempre va a ser la burguesía, ¿sí? Tras estas revoluciones de 1830 surgirá un movimiento democrático más radical. Aquí realmente esto de un movimiento democrático más radical sería realmente que a partir de 1830 se va configurando una mentalidad más democrática, ¿sí? Pero que no va a llegar, que no se va a constituir todavía, ¿eh? Es decir, será en 1848 cuando aparezca ya sí movimientos claramente democráticos, que veremos posteriormente, que veremos en la Revolución de 1848. Bien, finalmente, la monarquía francesa mantuvo un sufragio restringido, es decir, censitario, a pesar, por tanto, como veis, se va a restringir parte de esas libertades, de esos derechos que exigían los revolucionarios, tanto franceses como de distintos otros países, en 1830, y la monarquía se va a ver de alguna manera vinculada a la alta burguesía. Es decir, tenéis que entender que va a haber una especie de acuerdos en algunos momentos entre la monarquía, ¿sí? Porque evidentemente, porque le va a beneficiar, porque sabe que de alguna forma la burguesía o los altos burgueses sí que están, cogiendo mucho poder a partir de todas estas revoluciones. Y finalmente, sí que, como hemos dicho anteriormente, gran parte de estas revoluciones de los años 30 del siglo XIX van a ser paralizadas con el uso de la represión y de las armas por parte de los monarcas o por parte de los estados absolutistas. Bien. Aquí simplemente yo voy a añadiros algún ejemplo sobre... aquí tenéis también, sería la respuesta de los liberales, pero vamos, básicamente todo esto, esta diapositiva 61 que tenéis aquí, la hemos comentado, ¿sí? Evidentemente, a partir de 1830, con estas revoluciones, al final siempre van a estar beneficiadas o se van a ver beneficiadas la burguesía, es decir, la burguesía la que todavía tras las revoluciones de 1830 se ve beneficiada tanto social como políticamente. No será a partir de 1848 cuando las clases populares ya sí vean de alguna manera constatadas mejoras políticas y sociales para ellos. Bien, yo aquí os he añadido un cuadro, que es un cuadro de Delacroix, que de alguna forma resume estas revoluciones de 1830. Este cuadro se llama La libertad guiando al pueblo. Daros cuenta que Delacroix lo que hace es representar a una mujer, ¿sí?, que ensalza la bandera de Francia, que sería como la libertad. De alguna manera podríamos decir que identifica la libertad con Francia, ¿sí? Y evidentemente el cuadro ejemplifica pues esas revoluciones de 1830, el pueblo, diferentes, sobre todo las diferentes clases sociales que se revelaban en estas revoluciones de 1830. Tenemos a burgueses, tenemos a campesinado y tenemos a todo tipo de clases sociales del momento que se están rebelando de alguna manera por conseguir toda una serie de derechos que básicamente tenemos que entender que son cercanos a las ideas propias del liberalismo. Acordaros que el liberalismo es de alguna forma el movimiento que pretende gran parte de los revolucionarios que se mantenga que se mantenga en toda la población europea. Tenéis que saber, como punto final para acabar, que esa va a ser justamente la idea, ¿no? Es decir, todo lo que va a suceder a partir de estos momentos va a ser una lucha entre los partidarios del liberalismo, ¿sí?,
y los partidarios de que ese liberalismo, nacido tras la Revolución Francesa, también tras la Revolución Americana, se vaya expandiendo por toda Europa y se vaya de alguna manera constatando en cada uno de los países, ¿sí? Por un lado, defensa del liberalismo y por otro lado, la defensa de todos aquellos que querían mantener el absolutismo. Por tanto, podríamos de alguna manera resumir gran parte del siglo XIX en estas dos posturas. Los defensores del liberalismo, los defensores del absolutismo. ¿Sí? Y va a ser una lucha constante o una pugna constante entre unos y otros. Bien. Por último, simplemente yo aquí os he añadido la canción esta de Viva la Vida, porque el grupo Coldplay en su disco Viva la Vida ponía como portada, la portada justamente es la que acabamos de decir, la libertad guiando al pueblo, y en esa canción de la Viva la Vida hace referencia de alguna forma a las monarquías, a la monarquía de Luis XVI, al fin de la monarquía de Luis XVI, y de alguna forma la canción tiene relación con el arrepentimiento de alguna forma del rey absoluto Luis XVI. Simplemente os lo añadí aquí para, pues bueno, para ver que todavía hoy en día pues hay de alguna forma relación entre música en este caso y historia evidentemente de la época que estamos dando. Bueno, acordaros que para continuar con nuestro tema, yo ya lo voy a dejar aquí, veis que aquí ya aparecería la Revolución de 1848, pero me voy a referir en un segundo vídeo. Bien, acordaros, todo esto os debe de servir para recoger información y vosotros poder aplicarla a los diferentes proyectos o a tareas del proyecto que estamos haciendo, ya sea la línea de tiempo, ya sea los visual thinking. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Os emplazo ya al siguiente vídeo, que será simplemente ya acabar con la revolución de 1848. Un saludo a todos y todas.